Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy voy a compartir con todos ustedes mi reseña con spoilers de lo que me ha parecido el final de la cuarta temporada de Stranger Things. Antes que nada, recuerden darle like a este video porque ayuda muchísimo a que se difunda en YouTube y la verdad nos da una mano muy grande a todos nosotros. Y suscríbanse al canal que es totalmente gratuito. Dicho esto, como siempre, estos dos episodios que cerraban la cuarta temporada de Stranger Things en un formato casi cinematográfico, ¿no? Casi de película. 1 hora y media el primero, casi 2 horas y media el segundo. Bueno, tenían la misión de cerrar esta historia que al final no termina cerrando del todo, porque vamos a tener una quinta temporada, aunque no hay todavía nada confirmado, con un final abierto, pero que la verdad hay muchas cosas que ha dejado esta segunda parte. Ya habíamos hablado y le habíamos tirado muchísimas flores a la primera parte de la cuarta temporada, porque hay que reconocer algo, esta serie se ha reinventado de una manera tal que ha atrapado al público, no lo ha soltado. Nosotros hemos estado a lo largo de todos estos años siguiendo esta historia de este grupo de amigos, ambientada en los 80, con una nostalgia enorme, muy bien hecha, con una banda de sonido en general a lo largo de todas las temporadas, y esta en particular, maravillosa, maravillosa, rememorando una época muy especial para todos nosotros, muy especial para los que tenemos 40 y pico, para los que tienen 50 y pico de años. Y esto hay que decirlo, esta serie ha traído cosas que hoy y para las generaciones actuales parecen casi una leyenda, parecen casi algo sacado de un cuento de hadas. En una época en la que no había celulares, en una época en la que no había televisión por cable, en la que no había redes sociales, en la que no existían los streamings y en la que la gran fortaleza era la amistad. No porque hoy no lo sea, pero en aquellos años los amigos salían a la calle, los amigos tenían sus propias aventuras en la calle y enfrentaban el mal juntos, unidos, en sus bicicletas. Esto lo vimos en los Goonies, esto lo vimos en los Exploradores, ¿no? Esas aventuras que uno vivía ficticias. Esto es una historia, hablo de Stranger Things, donde hay un mal real, pero en aquellos años uno creaba sus propias aventuras de esa forma, agarrando las bicicletas y saliendo a vivir esas aventuras en la calle, en la vereda, con los amigos. Bueno, parte del secreto del éxito de Stranger Things es haber traído eso de nuevo, ¿no? Cada país tiene su propia historia, su propia idiosincrasia. Nosotros acá lo que estamos viendo es algo que hemos visto decenas de veces porque lo hemos consumido muchas veces, cómo los norteamericanos vivieron los años 80, que no difiere mucho de lo que lo vivimos nosotros, pero Stranger Things nos ha traído eso de vuelta. Y eso, como pasa también con Cobra Kai, ¿no? Aunque la historia está ambientada en la actualidad, pero que rememora mucho lo que fue Karate Kid en los 80, parece no soltarlo el público parece querer abrazar eso, porque ha sido una década importantísima, tal vez una de las décadas más grandes y más geniales de todos los tiempos, y que marcó a fuego a la cultura pop. Creo que la cultura pop nace a finales de los 70 y durante los 80. Stranger Things hizo eso, y nos fue trayendo una historia que rememoró todo eso, con un montón de detalles, con un montón de referencias. Pasó mucho en el medio, hubo temporadas que fueron un poco más flojas, la pandemia de por medio, pero la gran misión que tenían era poder cerrar en parte esta historia, porque el final abierto de esta última parte hace que uno crea que vamos a poder tener una continuación, vayan a saber cuándo. Esta segunda parte, dividida en dos episodios, uno llamado Padre y el otro llamado Huésped, ¿no? Abarcó en sus casi 2 horas y media de duración cada episodio, muchísimo para contar. Fue cerrando un montón de historias y me parece que plasmó a la perfección de qué se trata todo esto. Y esto siempre se trata del amor, siempre se trata de la amistad y se trata de la unión entre los amigos, ¿no? Esa unión inquebrantable a través de los años, a través de las distintas épocas. Hoy hay mucho amigo digital, pero en aquellos años era palpable, todo era palpable. Y me parece que la serie, en esta última parte, se afirmó muchísimo en eso, ¿no? En la amistad para poder derrotar a este mal, a este mal representado en Vecna, ¿no? Que nos habían mostrado en la primera parte de esta última temporada cómo se había forjado, quién había sido, ¿no? Este número uno, el primer niño con el que experimentaron, el primer niño que manifestó poderes, ¿no? Henry, que gracias
a Eleven se terminó transformando en Vecna. Yo había dicho por ahí en la reseña de la primera parte que me gustaba que el poder del otro lado esté representado en una gran figura. Un villano bien ochentero. Vecna es eso. Es un villano bien ochentero, con características y similitudes a varios de los villanos que hemos visto a lo largo de los años 80. Pero hubo sí, creo, una construcción muy grande, muy buena. La serie, la verdad, ha manejado en estos dos grandes capítulos muchísimo de lo que formó parte de su gran estandarte y de lo que lo transformó en un éxito. Y que ha marcado, creo yo, uno de los grandes hitos televisivos. Esta serie lo ha sido. A mí esta temporada me pareció la mejor de todas. Tengo que ser sincero, la mejor de todas. Yo no venía con muchas expectativas, lo dije en el video del análisis de la primera parte, pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente, por eso digo que se reinventa. Cada uno de estos chicos que han crecido y que ese era uno de los grandes miedos que yo tenía, el hecho de que crezcan los Goonies, los exploradores y ET, tienen como característica fundamental que son niños, esa inocencia en parte, ¿no? Que no digo que se pierde totalmente, pero cuando crecen los chicos empiezan a tener otros problemas, empiezan a tener otras responsabilidades, empiezan a sentir otras cosas. Y esto lo han plasmado a la perfección en esta temporada. Cada uno de ellos empiezan a descubrir su sexualidad, empiezan a descubrir que están viviendo otra etapa, están empezando a entrar en la adolescencia y los cambios, no solo hormonales, sino también sentimentales que cada uno de ellos está viviendo. El primero de los dos episodios que fue Padre se centró justamente en Padre, ¿no? En el padre de Eleven, este científico que fue el que casi la crió, pero que a su vez fue el que experimentó permanentemente con ella. Gran parte de esa historia transcurre en el laboratorio y podemos ir viendo mucho más la relación que tiene padre con Eleven, mientras del otro lado se va tejiendo todo este poder que está amasando permanentemente Vecna y que sabe que necesita de una víctima más para poder venir a nuestro mundo y conquistarlo definitivamente, ¿no? Se necesitan 4 víctimas para que esa barrera que hay entre los dos mundos desaparezca y Vecna entre con todos sus ejércitos a conquistar nuestra propia realidad. Max, que es un poco la llave para poder llegar a este momento y que Vecna la necesita para poder romper esta barrera, es una pieza fundamental en toda esta historia, pero todos lo son. La relación que ella tiene con Lucas, el protagonismo de ellos como grupo, de ellos como amigos, ¿no? Cómo se van preparando para ir a enfrentar todos juntos a este mal, desde distintos frentes, porque no solamente tenemos el personaje de Joyce y a Jim Hooper en Rusia combatiendo una parte de este mal, el otro gran portal que está en Rusia, sino que cada uno de estos amigos, Mike, Eleven, Lucas, Will, Max, Dustin, Steve, Nancy, Robin, todos forman y forjan un gran plan y cada uno tiene su propia historia que contar en ese plan, ¿no? Y su propio destino a cumplir en ese plan. Hay momentos que son geniales y hay momentos que realmente lo dejan a uno tirado en el suelo y te parten el corazón. Quiero hablar de Will, porque lo de Will ya lo habíamos o lo habían sugerido en capítulos anteriores. Will se siente tremendamente atraído por Mike, ¿no? Evidentemente, y es lo que yo interpreto, es que está perdidamente enamorado de Mike. Y tiene miedo de decirlo. A ver, hoy todavía esos tabúes están. Imagínense en los 80. Es desgarradora la escena de él cuando están en la van, ¿no? Y todo lo que él le dice, ¿no? Mike lo interpreta como que es algo que él tiene que decirle a Eleven, pero él está abriendo su corazón para con Mike, ¿no? Es desgarrador cuando él se siente raro, se siente alguien extraño, cuando se siente diferente en un mundo donde no todos son como él, ¿no? Y esto es tremendo como está contado, es desgarrador, a mí me partió el alma verlo a Will, porque lo de Will ya viene desde temporadas anteriores, es el más vulnerable de todos, pero no por lo que siente por Mike, sino porque él fue poseído por el poder del otro lado, y esto le dejó secuelas de por vida, ¿no? Pero ahora que ha crecido, por eso yo hablaba al principio, los chicos crecieron, y uno de los grandes miedos míos era cómo van a manejar el crecimiento de los chicos, ¿no? Bueno, lo han manejado a la perfección, siguen teniendo esa inocencia, pero también están experimentando este tipo de cambios y estas sensaciones, ¿no? Y esta atracción que sienten Lucas por Max y Max por Lucas después de un distanciamiento, lo que pasa entre Robin y la chica que le gusta, lo que pasa entre Steven
y Nancy, ¿no? Bueno, todo esto construido, ¿no? En esta aventura que ellos van viviendo, con personajes geniales como Eddie, que se sacrifica en pos del grupo, que no huye por primera vez en su vida. A mí el personaje de Eddie me pareció maravilloso, toda la secuencia de él tocando la guitarra eléctrica, del otro lado atrayendo a esta especie de murciélagos vampiros que forman parte de uno de los ejércitos de Vecna, me pareció un poema absoluto, un poema. Por eso la serie es épica de principio a fin, está tan bien escrita, están tan bien forjados los personajes y la química entre ellos, fundamental para esto, fundamental. Todas las grandes historias que hemos visto en los 80 que tienen a jóvenes y a niños como protagonistas, tienen como base fundamental la química entre ellos. La química entre Elliot y ET, la química entre los exploradores, en la película de Joe Dante, la química entre los Goonies, única, que perdura hasta hoy todavía, como una hermandad entre ellos, viniendo más acá, la comunidad del anillo, la química entre los personajes, fuera y dentro del set, y esto pasa también con ellos, ¿no? Y Eleven que tiene que luchar contra todo este poder, que tiene que recuperar su gran poder, pero también cortar ese cordón umbilical con su padre, que es fundamental, ¿no? Que es fundamental, y hay una madurez en ella, que no le perdona a su padre, aún antes él de morir, todo lo que le hizo. Cuando él, agonizando, le dice, decime que entendiste que todo lo que hice lo hice por tu bien. No, no lo hiciste por mi bien. Me torturaste, abusaste de mí y de un montón de niños, ¿no? Científicamente, que estaban en esos laboratorios. Esa primer parte, ese primer episodio, ese capítulo 8, sirve para prepararnos para lo que va a venir, o para lo que vino en el último capítulo, el enfrentamiento con Vecna, ¿no? Se llama huésped, porque acá estamos hablando de transportarnos, usar un cuerpo como huésped para estar al otro lado. Vecna está en un lugar, pero su parte espiritual está en otra, y ese enfrentamiento con Eleven es lo que genera, ¿no?, que ella tenga también que utilizar sus poderes para poder teletransportarse y enfrentarlo a él. Hay un diálogo entre Eleven y Vecna que es muy bueno, que es muy grande, que es muy importante y que sin que nos demos cuenta en ese momento nos preparan para lo que va a pasar al final. Él le dice a ella, ustedes ya perdieron, ustedes no tienen chance, vos pensás que me podés derrotar, pero yo ya gané al final. Y esto, de alguna forma, termina pasando, y Eleven es derrotada, más allá de que ella termina, de alguna forma, venciéndolo a él, pero no totalmente. Max es la que padece al final esa derrota de Eleven, ¿no? Eso que ella siente como derrota. Su padre le había dicho, no estás preparada para enfrentarte a un poder como el de Vecna. Ella no lo quiso escuchar, más allá de todo lo mal que le hizo el padre. Él estaba en lo cierto, ella no estaba preparada para enfrentarse a Vecna. Y Max quedó en estado vegetativo, quedó en coma. Es desgarradora la escena en la que Vecna la empieza a romper a Max. Una Max que, si bien no murió, dicen que estuvo muerta durante muy poco tiempo, y creo que fue Eleven la que la trajo de vuelta, la que le salvó la vida, quedó con secuelas, quedó internada en un hospital. No sabemos qué va a pasar con ella. Todo lo que ocurre en ese último capítulo, en ese capítulo 9, al que le han dedicado toda una última hora, que siempre da la sensación que nos estamos despidiendo de ellos, ¿no? Una sensación donde después de haberlo derrotado parcialmente a Vecna, empiezan a entrar otras cosas. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con Hawkins? ¿Cómo la gente ha padecido este enfrentamiento del que ellos no parecen haberse enterado nunca, pero que nosotros lo vemos en primera persona porque nuestros protagonistas son los que lo enfrentan a ellos? Bueno, el resto del pueblo sufrió las consecuencias. Esa gran cicatriz que queda en el medio del pueblo, que, a ver, la prensa le cuenta a la gente que fue un terremoto que sorprendió a todos, pero nosotros sabemos perfectamente que fue Vecna el que generó todo eso. Decenas de muertos en el pueblo. Me gustó muchísimo la relación entre Dustin y el tío de Eddie. No sé si el tío de Eddie va a tener algo que decir pensando un poco en la quinta temporada, si va a tomar su lugar. Difícil llenar esos zapatos. El personaje de Eddie es hermoso. Es alguien que ha entrado a la serie no siendo un niño, pero que siendo un adulto, o por lo menos bastante más grande que ellos, lo es espiritualmente. Tiene el corazón de un niño. Se habla mucho del corazón en esta serie. Cuando Will dice que Mike es el corazón del grupo, bueno, es una forma de decirle que lo ama. Es una forma de decirle que lo ama. El amor es siempre, al final, la gran llave para todo esto. No solo el amor entre amigos, entre padres e hijos. Los padres acá parecen estar
de lado, que es como que los padres son ajenos a todo lo que pasa. Es muy extraño eso, ¿no? Ha habido decenas de miles de memes en las redes sociales. ¿Qué pasa con los padres de estos chicos? Ellos armaron todo un gran plan para salvar el mundo y los padres no parecen enterarse. Los chicos desaparecen durante días y los padres hacen su vida. Bueno, me parece que hay una bajada de línea en que los padres viven su mundo y lo que estamos viendo nosotros en esta serie es el mundo de los chicos. Por eso yo hablaba de lo que significaba para nosotros en los 80 salir a la calle, crear nuestras propias fantasías, nuestra propia historia, nuestras propias aventuras, ficticias en la vida real, pero no para ellos, que están enfrentando a un mal totalmente mayor. A mí, sinceramente, estos dos capítulos me parecieron hermosos de principio a fin, ese reencuentro final entre todos, esa gran columna de humo que sigue saliendo de esa gran cicatriz que quedó en el corazón del pueblo y que nos dice Vecna está vivo. Y Vecna se está fortaleciendo. Y Will, que es el que siente la presencia de Vecna ahora que ha regresado a Hawkins, es el que primero se da cuenta de que este gran enemigo fue vencido pero no derrotado totalmente, ¿no? Y esto es lo que nos van a estar preparando para la quinta y última temporada. Uno realmente creía que esta serie iba a terminar ahora, que iba a ser el cierre definitivo, pero evidentemente el final está totalmente abierto. Es un final que deja las puertas abiertas para una quinta temporada, que no sabemos si está siquiera confirmada, no sabemos cuándo se va a hacer, no sabemos cómo se va a hacer, pero la realidad es que esta historia todavía tiene un capítulo más para contarnos. Una historia que nos rememoró los años 80, que nos trajo de vuelta a una década hermosa, y ustedes, si la han vivido, saben de lo que estoy hablando, con un montón de personajes magníficos, algunos más que otros, pero aún los personajes secundarios tienen el sello de los 80. Es muy difícil yo explicarlo acá con palabras, pero si ustedes ven cómo actúan, cómo se mueven, cómo hablan, cómo sienten, cómo piensan, son personajes de los 80, son gente que piensa como se pensaba en los 80, que fue una década hermosa, y cada uno de ustedes tendrá su década favorita, pero los 80 para la cultura pop, como yo les decía antes, fue un antes y un después, marcó un antes y un después definitivo, y creo que los creadores de esta serie lo han entendido desde el primer día, con algunos baches sí en el medio, con algunas temporadas un poco más flojas, con los miedos que teníamos nosotros de qué podía pasar con los chicos cuando crecían. Bueno, han mantenido el espíritu, se han reinventado, algo tan difícil hacerlo hoy en día. Bueno, esta cuarta temporada ha sido un poema total, con personajes que uno no va a poder olvidar nunca, con personajes que va a amar hasta el final, cada uno con su característica, muy diferentes unos de otros en algunos casos, pero a todos los une lo mismo, la amistad, el amor entre ellos, ¿no? Aún los personajes que hace menos tiempo que están, el caso de Eddie, creo que Eddie es el ejemplo perfecto para poder entender lo que significa la amistad, aún siendo más grande, aún no perteneciendo a la misma generación, pero en el corazón están todos unidos, ¿no? Y aman las mismas cosas, ¿no? Y se puede, por una pequeña fracción, seguir siendo un niño aún cuando se va creciendo. Me parece que la serie nos ha traído esto de vuelta, con algunos adultos que han tenido sus cosas para decir, pero que estos chicos han dejado una huella enorme. Habrá que esperar, hay un capítulo todavía, una parte más para contar en toda esta historia, que será, uno cree, la quinta temporada, que no sabemos ni siquiera cómo la van a presentar. Este formato de capítulos largos tipo película fue interesantísimo, porque han tenido el tiempo para contar una gran historia. Fueron básicamente el capítulo 8 y 9, dos grandes películas, para cerrar parcialmente esta historia, con gente que ha quedado en el camino, lamentablemente, como Eddie, pero un personaje inolvidable para todos nosotros. Lo de Eddie ha sido genial. Esta serie siempre ha traído personajes maravillosos, personajes muy interesantes, ha manejado la tensión, ha manejado el terror, ese terror de los 80 que está tan presente, con un villano bien ochentero y con personajes que demuestran que esta hermandad que hay, esta amistad que hay entre los amigos, aun si están separados, es inquebrantable, así se dice, pero que también nos va mostrando, ¿no?, el dolor que significa crecer. Me parece que ahí también está esto, ¿no? El dolor que significa crecer con otras obligaciones, separarse porque las familias se mudan a otro lado, esa pertenencia que uno pierde, ¿no? Simbolizada en el pueblo, en una época donde no es como ahora que uno prende un teléfono y se conecta y hace una videollamada, en una época donde cuando vos te separabas de tus amigos, salvo que viajaras a visitarlo, o mediante alguna carta era imposible volver a tener contacto, ¿no? Era otra época, y me parece que todo eso estuvo muy bien plasmado, estuvo muy bien contado, y fundamentalmente ese dolor que significa, y lo vuelvo a repetir, crecer, y me parece que en Will
ese dolor está muy bien plasmado, ese miedo que él tiene de sentirse diferente, cuando en realidad no debería, pero aún hoy, tantos años después, si uno viene a la época actual y deja a los 80 atrás, a muchas personas eso le sigue pasando, ¿no? Con lo moderno que está el mundo, con lo actualizado que está el mundo, imagínense lo que Will siente en los 80. Creo que esa historia de Will todavía tiene mucho para contar y quiero verla, quiero ver si Jonathan, su hermano, que se dio cuenta, el único que no se dio cuenta es Mike, pero Jonathan se dio cuenta enseguida, el diálogo entre ellos como hermanos es lo que son los hermanos, ¿no? Ese diálogo que tienen cuando, sin decírselo, le dijo, estoy acá para lo que necesites, cuando quieras hablar, como cuando éramos chicos, esas cosas que se van perdiendo cuando uno es chico y que tienen que ver con el crecimiento. Bueno, todo eso estuvo en esta temporada, bien marcado, también en las anteriores, pero me parece que acá se han sentado y han mostrado a la perfección lo que significa crecer, porque ha pasado mucho tiempo por la pandemia y los chicos crecieron y la serie nos quiso mostrar cuáles son, ¿no?, los padecimientos, el dolor, ¿no? Y las cosas lindas también que significan cuando uno crece. Un cierre para esta cuarta temporada maravillosa, hermoso, me encantó todo lo que han mostrado de principio a fin con personajes memorables. Me gustaría que ustedes comenten qué les pareció este cierre de temporada, si coinciden conmigo, cuál fue su personaje favorito, cuál fue la historia, esas subtramas que hubo preferida, qué creen que puede pasar, ¿no? Alguna teoría falopa de lo que pueda llegar a pasar en el futuro, que hoy es sombrío, es algo que es simplemente especulativo, no sabemos nada de lo que puede llegar a ver en una hipotética quinta temporada. Recuerden darle like al video porque ayuda muchísimo, suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.